El sombrerón del volcán. La noche se extendía como un manto de sombras en las faldas del Popocatépetl. Tomás, un joven campesino de rostro curtido por el sol y las heladas, caminaba con paso cansado hacia su humilde choza. Los últimos meses habían sido crueles. La tierra se rehusaba a dar frutos y su familia apenas sobrevivía con lo poco que lograban recolectar. En el pueblo, la gente murmuraba sobre los tiempos difíciles, culpando al volcán. Decían que el Popocatépetl estaba inquieto, que su espíritu guardián estaba furioso, porque alguien había roto un pacto antiguo. Pero Tomás no tenía tiempo para supersticiones, necesitaba una solución, y rápido. Esa noche, mientras se adentraba en el bosque cercano, vio algo extraño. Una luz amarilla titilaba entre los árboles, como si alguien sostuviera un farol. La curiosidad lo venció y avanzó con cautela. Sostenía un machete desgastado como única defensa. Cuando llegó al claro, lo vio, un hombre alto, vestido con un traje negro impecable, con un enorme sombrero que le ocultaba casi todo el rostro. Parecía no pertenecer a ese lugar, y sin embargo, había algo en él que sentía profundamente conectado a la montaña. «Buenas noches, joven», dijo el hombre, con una voz profunda y suave, como el viento que baja las cumbres. Tomás retrocedió un paso, pero el hombre alzó una mano para tranquilizarlo. «No temas, he venido porque escuché tu súplica». «¿Mi súplica?», preguntó Tomás, confundido. «Tus pensamientos son tan fuertes como tus palabras», respondió el hombre. «Pides ayuda, algo que cambie tu destino y el de tu familia». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había deseado tantas veces que algo, lo que fuera, lo ayudara a salir de su miseria, pero nunca imaginó que alguien lo escucharía. ¿Quién es usted?», El hombre inclinó levemente la cabeza y un sombrero reflejó un deseo de la luz lunar. «Puedes llamarme el sombrerón». Tomás tragó saliva. Recordaba vagamente las historias que los ancianos contaban sobre un hombre de negro que ofrecía promesas a quienes lo encontraban. Pero esas eran solo leyendas, ¿verdad? «¿Qué quieres de mí?». Nada que no estés dispuesto a ofrecer», respondió el sombrerón, sonriendo apenas. «Yo puedo darte lo que deseas: tierras fértiles, cosechas abundantes, riquezas que nunca imaginarías. Todo eso puede ser tuyo». Tomás sintió su corazón latir con fuerza. ¿Era posible? ¿Podría ese extraño cumplir lo que prometía? Pero había un detalle que no podía ignorar. «¿Y qué debo dar a cambio?», preguntó, intentando mantener la calma. El sombrerón alzó una mano hacia el cielo. «Nada que no sea justo. Solo tu palabra, Tomás, que cuando llegue el momento, cumplirás con lo que yo te pida». La oferta era tentadora, casi irresistible, pero algo en la mirada del hombre, aunque oculta bajo el sombrero, le inquietaba profundamente. «¿Y si no acepto?», preguntó, esperando una salida. El sombrerón dio un paso hacia él y la luz del farol pareció oscurecerse. «Seguirás como hasta ahora, luchando contra la tierra seca, viendo cómo la vida se escapa de tus manos y de las de tu familia». «Está bien», dijo al fin. «Acepto». El sombrerón extendió su mano y Tomás la estrechó con un temblor en los dedos. Al hacerlo, sintió un calor extraño recorrer su cuerpo, como si una parte de él se desprendiera. «Es todo un placer hacer negocios contigo, Tomás». El hombre de negro se inclinó, como si fuera un caballero despidiéndose. Luego dio media vuelta y desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un silencio abrumador. A la mañana siguiente, Tomás despertó con una extraña sensación de alivio. Al salir de su choza, lo primero que vio fue su parcela, antes yerma, cubierta de brotes verdes. El milagro había comenzado. La transformación de la parcela de Tomás se convirtió en el tema de conversación de todo el pueblo. En cuestión de días, los brotes verdes crecieron hasta convertirse en plantas vigorosas y cargadas de frutos. Los surcos, antes polvorientos y secos, ahora lucían como un oasis,
llenos de vida y color. «Es un milagro», decían sus vecinos. «El Popocatépetl lo ha bendecido». Tomás no se atrevía a desmentirlos, aunque su interior estaba consumido por la duda. Sabía que su inesperada prosperidad tenía un precio. Cada noche, cuando se acostaba, recordaba la figura del sombrerón, su voz grave y la promesa que había hecho bajo la luz de la luna. Sin embargo, el éxito lo cegó. Los días se llenaron de trabajo y recompensas. La cosecha fue tan abundante que no solo alimentó a su familia, sino que también le permitió vender en el mercado y obtener suficiente dinero para mejorar su humilde hogar. Los muros de adobe fueron reforzados, las ventanas reparadas y la mesa, una vez vacía, ahora rebosaba de alimentos. Pero algo no estaba bien. Una noche, mientras descansaba tras un largo día de trabajo, Tomás escuchó un ruido extraño proveniente de su parcela. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era más agudo, como un susurro entre las hojas. Intrigado y ligeramente inquieto, tomó una linterna y salió a investigar. Cuando llegó al campo, la vista lo dejó sin aliento. Bajo la luz plateada de la luna, las plantas parecían moverse, agitándose de manera antinatural. El susurro aumentó, transformándose en un murmullo casi humano. Tomás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero avanzó. Decidió encontrar una explicación lógica. Al acercarse a una de las plantas, notó algo extraño en sus raíces. Estaban negras, retorcidas, como si se alimentaran de algo más que la tierra. «Esto no está bien», murmuró, dando un paso atrás. De repente, un aire helado lo envolvió y el murmullo cesó. Entonces lo vio, una figura alta y oscura al borde del campo, con un sombrero enorme que ocultaba su rostro. ¡Era él! «Buenas noches, Tomás», dijo el sombrerón, con su voz profunda y calmada. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Tomás, tratando de mantener la compostura. «Solo vine a recordarte nuestro trato». El sombrerón dio un paso hacia adelante y la tierra bajo sus pies pareció oscurecerse. «¿Estás disfrutando de las bendiciones que te otorgué?». Tomás tragó saliva. «Sí, pero esto no es normal. Las plantas no deberían comportarse así». El hombre de negro soltó una carcajada suave. «Nada de esto es normal, Tomás. Pero tú lo pediste. Prosperidad, riquezas, una mejor vida para tu familia. Y yo cumplí». «¿Qué quieres de mí?», preguntó el campesino, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de él. El sombrerón no respondió de inmediato. En lugar de eso, señaló el horizonte, donde la silueta del Popocatépetl se alzaba majestuosa contra el cielo estrellado. «Aún no es el momento, pero cuando llegue, lo sabrás. Hasta entonces, disfruta de lo que tienes». Con esas palabras, el sombrerón desapareció, dejando a Tomás solo bajo la fría luz de la luna. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Aunque la parcela seguía siendo fértil, las plantas parecían adquirir una vida propia. Las raíces crecían más profundas y retorcidas, y los frutos, aunque abundantes, tenían un color extraño, como si estuvieran manchados de sangre oscura. La gente del pueblo empezó a notarlo. «Tus frutas son diferentes, Tomás», decían algunos compradores en el mercado. «Tiene un sabor amargo, extraño, como si vinieran de otro mundo». Las ventas disminuyeron y las miradas de admiración que antes recibía se transformaron en susurros de desconfianza. Incluso su propia familia comenzó a notar que algo no estaba bien. «Hijo», dijo su madre una noche mientras cenaban, «siento que hay algo raro en esta casa. Las cosechas, las plantas, todo esto no se siente natural». Tomás no supo qué responder. En el fondo sabía que ella tenía razón. ¿Pero qué podía hacer? El trato estaba hecho, y el sombrerón no era alguien a quien pudiera desafiar. Los días pasaron, y las noches se volvieron más inquietantes. El murmullo en la parcela no cesaba, y Tomás comenzó a tener pesadillas en las que veía al sombrerón, rodeado de sombras que lo llamaban por su nombre. Una noche,
Incapaz de soportar más, decidió buscar ayuda. Fue a ver a don Gregorio, un anciano que conocía las leyendas del pueblo y las historias antiguas del volcán. «Hiciste un trato con él, ¿verdad?», preguntó el viejo, con voz cansada. Después de escuchar la historia de Tomás, el joven asintió, avergonzado. «Entonces, no hay marcha atrás. El sombrerón siempre cobra su deuda y nadie puede escapar de él». Tomás salió de la casa de don Gregorio con el corazón pesado. El anciano no le ofreció una solución, solo un sombrío presagio. Su destino ya estaba escrito. Esa noche, el murmullo en la parcela fue más fuerte que nunca, como si algo oscuro y antiguo estuviera despertando. Tomás apenas durmió esa noche. Los murmullos provenientes de la parcela eran cada vez más claros, como voces que llamaban su nombre, con un tono melancólico y burlón. Decidió que pasara lo que pasara, debía enfrentarse al sombrerón y buscar la manera de liberarse de aquel pacto. Con las primeras luces del alba, tomó una vela, un crucifijo que le dio su madre y una pala. Estaba convencido de que algo maligno acechaba en las raíces de su cosecha, algo que había permitido prosperar su campo a cambio de su propia alma. Al llegar a la parcela, el aire estaba denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. El suelo parecía más oscuro, húmedo y blando, y el murmullo persistía, aunque ahora sonaba como un coro de voces distantes, casi humanas. «No voy a dejar que te lleves lo que es mío», murmuró, empuñando la pala con firmeza. Tomó la primera planta, una de las más grandes y robustas, y comenzó a excavar en sus raíces. Con cada palada, el olor a podredumbre aumentaba, y el suelo parecía resistirse, como si estuviera vivo. Finalmente, después de varios minutos, encontró algo que lo hizo retroceder, con un grito ahogado. Eran huesos humanos, pequeños y quebradizos, como los de un niño. Tomás cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada. Su mente se llenó de imágenes perturbadoras, niños jugando cerca del volcán, desapareciendo sin dejar rastro. Recordó la historia de don Gregorio, de cómo el sombrerón no solo hacía tratos, sino que también recolectaba almas jóvenes para alimentar su poder. «¿Ahora entiendes, Tomás?», la voz profunda del sombrerón resonó detrás de él. Tomás se volteó rápidamente. Allí estaba, más alto y sombrío que nunca, con un sombrero que parecía absorber toda la luz del amanecer. «¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?», gritó Tomás, con la voz temblorosa. El sombrerón dio un paso adelante, y la tierra bajo sus pies pareció hundirse ligeramente. «Yo cumplí con mi parte del trato. Te di lo que pediste, tierra fértil, una vida próspera, un futuro para tu familia. Pero cada favor tiene su precio». Su tono era casi paternal, como si estuviera reprendiendo a un niño. «Esto no es lo que quería», exclamó Tomás, apuntando a los huesos. «No pedí que murieran inocentes». «No pediste detalles, Tomás, solo resultados». El sombrerón levantó una mano y la parcela entera pareció temblar. Las plantas se agitaron como si estuvieran vivas y las raíces comenzaron a emerger del suelo, retorcidas y cubiertas de sangre oscura. Entre ellas, más huesos aparecieron, revelando el verdadero precio de la prosperidad de Tomás. Desesperado, Tomás tomó el crucifijo que llevaba en el cuello y lo alzó hacia el sombrerón. «¡Aléjate de mí!». El hombre sombrío soltó una carcajada profunda. «Eso no te salvará, Tomás. Tu alma ya me pertenece». La tierra comenzó a abrirse bajo sus pies y un calor sofocante emanó de las grietas. Tomás retrocedió, pero el sombrerón avanzó lentamente, cada paso acompañado por un murmullo más fuerte. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo ofrecerte un último favor», dijo el sombrerón, con una sonrisa sombría. «Un lugar entre mis servidores. Serás parte de mi dominio, cuidando de esas tierras eternamente». «¡Nunca!», gritó Tomás. Corrió hacia su casa,
en un intento desesperado por escapar. Pero no había salida. Cuando llegó, encontró a su madre y a su hermana paradas en la puerta, inmóviles, con los ojos cerrados y una expresión serena en sus rostros. «Ellas están seguras. Por ahora», dijo el sombrerón. Apareció detrás de él, como una sombra viva. «Pero si intentas huir, su destino será peor que el tuyo». Tomás cayó de rodillas, derrotado. Sabía que no podía ganar. El sombrerón se acercó, extendiéndole una mano huesuda, cubierta por un guante negro. «Es hora de que cumplas tu parte, Tomás». Esa noche, el pueblo despertó con un estruendo. El volcán, dormido durante años, había expulsado una columna de humo y ceniza. Cuando los habitantes fueron a buscar a Tomás, encontraron su casa vacía y su parcela completamente marchita, como si nunca hubiera sido fértil. Algunos dicen que en las noches de luna llena y te acercas al volcán, puedes escuchar el sonido de un violín tocando una melodía triste, y si prestas suficiente atención, puedes ver una figura en el horizonte con un sombrero enorme que parece devorar las estrellas. El sombrerón había cobrado su deuda y Tomás, ahora condenado, cuidaba las tierras malditas para siempre. Fin.